Durante siglos, los imperios galácticos se han expandido, conquistando mundo tras mundo, absorbiendo especies en sus vastos dominios. Pero existe una frontera inamovible, un muro invisible donde todos los mapas simplemente terminan. El espacio humano. Nadie se atreve a aventurarse más allá. Nadie pregunta por qué. Las mentes más brillantes de la galaxia susurran al respecto, pero el miedo los mantiene en silencio. Los cátaros, una raza orgullosa y ancestral, habían cartografiado miles de sistemas estelares y su imperio se extendía más allá que cualquier otro. Sin embargo, al llegar a los territorios humanos, sus grandes exploradores simplemente se detuvieron. No regresaron. Ni señales de socorro, ni mensajes finales, ni restos, solo silencio. El Consejo Galáctico, una coalición de las especies más poderosas del universo conocido, había debatido durante mucho tiempo la cuestión humana. Eran una rareza, una especie que se había abierto camino hasta las estrellas mediante la guerra, el derramamiento de sangre y una determinación temeraria. A diferencia de otras civilizaciones que crecieron mediante la diplomacia o un avance lento, los humanos se expandieron como el fuego, violentos, impredecibles, imparables. Y entonces, tan repentinamente como habían aparecido, se detuvieron. Sus naves ya no exploraban. Sus colonias no se extendían más allá de una frontera específica. Nada de guerras, ni tratados, ni mayor expansión. Habían trazado una línea en el vacío y nadie se atrevía a cruzarla. Pero alguien tenía que preguntar. El embajador Corimbe, del dominio Cisari, había dedicado su vida al estudio de los humanos. Eran fascinantes, frágiles pero aterradores, débiles pero imposibles de dominar. Había leído los informes, escuchado las historias y percibido la inquietud que recorría el Consejo cada vez que se mencionaba el tema de la Tierra. Y ahora tenía su oportunidad. Una delegación humana les había extendido una invitación, la primera en más de un siglo. Se permitió que una sola nave entrara en su espacio para reunirse con ellos en uno de sus mundos centrales. Era un honor, una oportunidad y una advertencia. Corín conocía los riesgos. Todos los conocían. Nadie que cruzara al espacio humano había regresado jamás. Pero la pregunta ardía en su interior. Tenía que saber por qué. Así que aceptó. Mientras su nave cruzaba la frontera invisible, el silencio se apoderó de su tripulación. Las estrellas más allá parecían más oscuras, el espacio mismo más pesado. Los instrumentos parpadearon, detectando algo extraño. El vasto vacío que una vez pareció predecible ahora era incognoscible. Y entonces los humanos enviaron un mensaje. Bienvenido a nuestro espacio, embajador Bes. Esperamos que disfrute de su estancia. Sus voces eran tranquilas. Demasiado tranquilas. Corín había pasado toda su vida creyendo que el universo seguía un conjunto de reglas. Pero en el fondo, lo sabía. Los humanos habían encontrado algo aquí afuera, algo que nadie más había encontrado. Y fuera lo que fuera, se habían asegurado de que nadie más lo encontrara jamás. La nave de escolta humana guió la nave de Corín a través del vacío, adentrándose en lo desconocido. A diferencia de las grandes naves de guerra del Consejo Galáctico, esta nave humana era elegante, discreta, pero algo en ella lo inquietaba. Se movía con una precisión inquietante, como si estuviera viva. Cada movimiento era demasiado suave, demasiado controlado. Corín había visto naves de guerra, transportes y cruceros diplomáticos antes, pero esto era algo más, algo diferente. Su tripulación permaneció en silencio, observando la oscura extensión a través de los paneles de visualización. Una sensación de inquietud los invadió a todos. Los sensores de la nave aún parpadeaban con incertidumbre, incapaces de registrar por completo lo que se extendía más allá. Era como si la estructura misma del espacio estuviera distorsionada, ilegible.
Entonces regresó la voz humana. Nos acercamos a Saúl. Prepárense para el descenso. Las palabras fueron pronunciadas en un perfecto galáctico estándar. Sin embargo, se sentían frías, artificiales. Corín ya había conocido humanos, comerciantes y diplomáticos que se comportaban con una confianza casi arrogante. Pero esto era diferente. La pantalla parpadeó y, por primera vez, Corín vio la Tierra. Era diferente a cualquier mundo natal que hubiera visto antes. Otras especies apreciaban sus planetas, preservando la naturaleza en equilibrio con sus ciudades. Pero la Tierra era una paradoja. Imponentes megaestructuras se extendían más allá de las nubes. Sin embargo, vastas extensiones de naturaleza virgen permanecían intactas, como si los humanos se negaran a desprenderse de su pasado. El planeta estaba vivo, no solo con civilización, sino con algo más profundo, algo antiguo. Su nave entró en la atmósfera, y Corín lo sintió de inmediato, una presencia, un peso que le oprimía la mente. No era una fuerza física, sino algo que escapaba a su comprensión. Miró a su tripulación y ellos también lo sintieron. Algo va mal, susurró uno de ellos. La nave descendió a una plataforma de aterrizaje y las puertas se abrieron. Un grupo de humanos esperaba afuera, con expresiones indescifrables. A diferencia de otras razas que se adornaban con metales y túnicas extravagantes, estos humanos vestían uniformes sencillos y prácticos. Su líder, una mujer de penetrantes ojos grises, dio un paso al frente. Embajadora Bess, dijo. Bienvenida a la Tierra. Corín la observó, buscando alguna señal de engaño, alguna pista del misterio que había mantenido a raya a la galaxia. No vio nada. Ni miedo, ni arrogancia, solo certeza. Sabían algo. Algo que el resto del universo no debía saber. Y estaba a punto de averiguar por qué. Corín subió a la plataforma de aterrizaje, con los sentidos abrumados por la mera presencia de la Tierra. El aire era denso, cargado de aromas desconocidos. Una flora extraña, el inconfundible aroma a metales industriales y algo más, algo que no pudo identificar. La líder humana lo observó con ojos firmes, con una expresión indescifrable. Soy la directora Elena Graves, dijo. Deben estar cansados del viaje. Su voz era tranquila, educada, pero con una firmeza subyacente. No era una amenaza, ni una invitación, solo la constatación de un hecho. Mi tripulación, empezó Corín, pero Elena levantó la mano. Serán atendidos, dijo, pero se solicita su presencia a solas. Corín se puso rígido. Esto era inusual. Todas las reuniones diplomáticas a las que había asistido incluían un séquito, guardias, ayudantes, asesores, pero los humanos tenían una forma de reescribir las reglas. Miró a su tripulación. Su inquietud era palpable, pero no podían hacer nada. Asintió lentamente, indicándoles que obedecieran. Las puertas de la nave se cerraron tras ellos, y se quedó solo. Elena señaló hacia el transporte que los esperaba, un elegante vehículo negro sin marcas visibles. Dudó solo un instante antes de entrar. El viaje fue silencioso. Ninguna conversación innecesaria, ningún paisaje que lo distrajera. Las ventanas estaban oscuras, impidiéndole ver el mundo exterior. Corín se obligó a mantener la calma. Ya había tratado con figuras poderosas antes. Se había enfrentado a señores de la guerra y emperadores. Sin embargo, de alguna manera, sentado junto a esta mujer humana en este transporte sin distintivos, sintió algo nuevo. No miedo, sino pavor. Tras lo que pareció una eternidad, el vehículo se detuvo. Las puertas se abrieron, revelando una vasta estructura subterránea. La arquitectura era inquietante, suave, sin fisuras e imposiblemente precisa.
No era el industrialismo rudimentario que esperaba de los humanos. Sin costuras visibles, sin ornamentación innecesaria, solo puro diseño funcional. Sígueme, dijo Elena. Lo condujo por una serie de pasillos hacia las profundidades de las instalaciones. Las paredes estaban bordeadas de enormes puertas, cada una marcada únicamente por una serie de números. Sin símbolos, sin explicaciones. El aire se volvió más frío. Finalmente, llegaron a una puerta diferente a las demás. Era más grande, más gruesa. Zumbó con una fuerza que Corinne sintió en los huesos. Elena apoyó la mano en un panel y la puerta se abrió. Dentro, la habitación estaba a oscuras. Una única ventana enorme daba a algo que había abajo, envuelto en sombras. Corinne se acercó, mirando a través del cristal. Entonces las luces parpadearon y lo vio. Se le cortó la respiración. Su mente retrocedió, luchando por comprender que yacía debajo. Estaba vivo. Era enorme. Y esperaba. Corinne se giró hacia Elena, su voz apenas un susurro. ¿Qué es eso? Ella sostuvo su mirada sin pestañear. Por eso, dijo, nadie cruza el espacio humano. La respiración de Corinne era entrecortada y superficial. Sus corazones latían con fuerza contra sus costillas mientras miraba a través del cristal reforzado, luchando por procesar lo que veía. La cámara inferior se extendía imposiblemente lejos en la oscuridad, sus profundidades iluminadas solo por el frío resplandor de luces ocultas incrustadas en las paredes. Y en el centro mismo de todo había algo. La criatura, si es que podía llamarse así, era inmensa, incomprensible. Su forma cambiaba y ondulaba como si no estuviera completamente sujeta a las reglas de este universo. Carecía de forma definida, de anatomía clara, y aún así, su mente insistía en intentar imponerle lógica. En un instante parecía una masa amorfa de zarcillos retorcidos. Al siguiente, insinuaba algo vagamente humanoide, con sus extremidades alargadas retorciéndose en movimientos lentos y deliberados. Pero lo peor, lo que le revolvía el estómago, era la sensación de conciencia. Lo miraba, no con ojos. No tenía ojos, pero Corinne sentía su atención fija en él, filtrándose en su ser como una mancha de aceite que se extiende por el agua. Sus instintos le gritaban que corriera, que huyera, que se distanciara lo máximo posible de la entidad aprisionada allí abajo. Pero su cuerpo no se movía. ¿Qué? ¿Qué es eso?, logró decir con voz áspera, forzando las palabras a salir de sus labios resecos. Elena Graves estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados a la espalda y una expresión indescifrable. Observó a Corinne, estudiando su reacción más que la cosa que había debajo. Esto es lo que encontramos, dijo en voz baja. O, mejor dicho, ¿qué nos encontró? Corinne apartó la mirada de la criatura y se volvió hacia ella, desesperado por una explicación. Lo capturaron, exigió. ¿Cómo? Elena dejó escapar un suspiro lento. No, embajador, no lo capturamos. Lo contuvimos. La mente de Corinne daba vueltas. Contención era una palabra peligrosa. Implicaba algo demasiado peligroso como para soltarlo, algo lo suficientemente poderoso como para requerir vigilancia constante. Se había encontrado con especies que se dedicaban a esas cosas, criaturas de los confines del universo conocido que necesitaban planetas enteros como prisiones. Pero esto era diferente. No se trataba de un ser que hubieran encontrado en algún mundo lejano. Era algo que los humanos habían encontrado en su propio espacio, y lo habían encerrado. Sus dedos se apretaron contra la barandilla mientras intentaba mantener la voz firme. ¿De dónde venía? Elena no respondió de inmediato. En cambio, se volvió hacia el cristal, observando la entidad que había debajo. Su forma cambiante latía, reaccionando a su presencia.
No lo sabemos, admitió. Solo sabemos que existen y que no deberíamos verlos. Un escalofrío recorrió la espalda de Corinne. Tragó saliva con dificultad. ¿Cuántos? Elena finalmente lo miró, con sus ojos grises penetrantes, firmes. Demasiados. El silencio llenó la plataforma de observación. La mente de Corinne se llenó de posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. Siempre había creído que el espacio, a pesar de todos sus misterios, seguía ciertas reglas, que las civilizaciones surgían y caían, que los imperios se enfrentaban, que se libraban guerras y se firmaban tratados. Pero esto era algo más antiguo, algo más profundo, algo que se suponía que nunca se sabría. Y esto, susurró Corinne, apenas capaz de articular las palabras, es la razón por la que nadie cruza al espacio humano. Elena asintió. Los demás imperios asumen que dejamos de expandirnos por precaución, que llegamos al límite de nuestra ambición. Se giró hacia la criatura, con el rostro inexpresivo. Pero la verdad es que fuimos demasiado lejos. Vimos demasiado. Y aprendimos lo único que ninguna otra especie de la galaxia parece entender. Corinne apenas podía respirar. ¿Y qué es eso? La voz de Elena era tranquila, casi demasiado tranquila. Que nunca estábamos solos. Corinne sintió el peso de esas palabras sobre él como una manta sofocante. Su pueblo, los Isari, siempre se habían enorgullecido de su conocimiento, sus vastos archivos de mapas estelares e historias antiguas. Habían cartografiado miles de sistemas, encontrado cientos de especies, librado guerras y negociado la paz. Sin embargo, en todos sus registros, en todas sus exploraciones, nunca se habían encontrado con algo así. Deberías irte, dijo Elena, con la voz más suave ahora. La mirada de Corinne se fijó en ella. ¿Qué? Se giró por completo para mirarlo, con una expresión indescifrable. Les concedimos esta reunión porque sabíamos que la pedirían, dijo. Sabíamos que, con el tiempo, alguien del consejo se pasaría de la raya. Esa curiosidad podría vencer a alguno de ustedes. Corinne sintió un escalofrío en el estómago. Me están advirtiendo. Elena asintió levemente. No impedimos que otros crucen al espacio humano por secretismo o poder, dijo. Lo hacemos porque estamos conteniendo algo. Y si el resto de la galaxia empieza a husmear donde no debería, no podemos garantizar que la contención se mantenga. El significado de sus palabras lo hundió como el hielo. Los humanos no eran aislacionistas. No guardaban secretos para sí mismos. Estaban al borde de algo terrible, manteniendo la línea. Y si esa línea se rompía, Corinne sintió que le temblaban las manos. Quería discutir, exigir respuestas, insistir en que el Consejo Galáctico tenía derecho a saber toda la verdad. Pero en el fondo de su alma, lo comprendía. Algunas verdades era mejor dejarlas enterradas. Algunas puertas nunca debieron abrirse. Y los humanos, imprudentes y aterradores como eran, habían aprendido esa lección a las malas. Corinne exhaló lentamente y se apartó del cristal. Llévame de vuelta a mi nave. Elena asintió una vez. Sin discusión, sin más, solo silenciosa comprensión. Mientras se alejaban de la plataforma de observación, Corinne se obligó a no mirar atrás, a no mirar una última vez la cosa inestable y cambiante en la cámara de abajo. Pero cuando las puertas se cerraron tras él, lo oyó, un susurro, una voz no apta para oídos mortales. Te vemos. Corinne no habló durante el resto del viaje porque, por primera vez en su vida, comprendió de verdad el miedo. El viaje de vuelta a su nave fue sofocante. Corinne permaneció en silencio, con la mente dándole vueltas bajo el peso de lo que acababa de presenciar.
El transporte se movía con la misma precisión inquietante, deslizándose por los pasillos subterráneos sin una sola sacudida ni vacilación. A cada segundo que pasaba, el susurro resonaba en su mente. Te vemos. Las palabras no tenían origen, ni boca que las pronunciara, y aún así las había oído con tanta claridad como si le hubieran hablado al oído. Apretó los puños, obligándose a concentrarse. Era diplomático, embajador. Había tratado con los seres más astutos y manipuladores de la galaxia. Se había presentado ante señores de la guerra, debatido con gobernantes que tenían el destino de mundos enteros en sus manos. Y, sin embargo, nada lo había preparado para esto. Frente a él, Helena Graves permanecía sentada con su compostura habitual, los brazos cruzados y la mirada fija al frente. No había hablado desde que salieron de la cámara. No le hacía falta. Finalmente, Corin recuperó la voz. Era más baja de lo que pretendía. Sabes de ellos desde hace mucho tiempo. Helena asintió. Más tiempo del que creerías. Corin exhaló bruscamente. Y se lo has ocultado al resto de la galaxia. Todo este tiempo. Una pequeña sonrisa sin humor se dibujó en sus labios. ¿Habrías actuado de otra manera? Quiso decir que sí. Quería insistir en que el Consejo Galáctico tenía derecho a saber que todas las especies del universo debían unirse contra una amenaza de esta magnitud. Pero las palabras se apagaron antes de que pudieran salir de su boca. No habría actuado de otra manera porque esto no era una guerra. No se trataba de un enemigo al que se pudiera combatir con flotas y armas. Era algo más antiguo, algo más allá de la comprensión de cualquier especie que aún creyera tener el control del universo. ¿Cuántos lo han visto?, preguntó. La expresión de Helena se ensombreció. Pocos. Menos aún los que se van con la cordura intacta. Un escalofrío le recorrió la espalda. Volverás con tu gente, continuó. Les dirás que la humanidad se niega a abrir sus fronteras, que no negociaremos nuestra postura, y si insisten más. Giró la cabeza, encontrando su mirada. Por primera vez, Corin vio algo en sus ojos. No miedo, determinación. Si insisten más, dijo, no los detendremos, pero no seremos responsables de lo que suceda después. Un pesado silencio se instaló entre ellos. Corin exhaló lentamente, analizando mentalmente las implicaciones. Si le decía la verdad al Consejo, exigirían pruebas. Enviarían exploradores, luego equipos de investigación, luego naves de guerra. Sondearían las profundidades del espacio humano, creyéndose preparados para lo que pudieran encontrar. Pero no estaban preparados. No para esto. El transporte se detuvo. Las puertas se abrieron, revelando la plataforma de aterrizaje. Su nave estaba donde la había dejado, su tripulación esperando ansiosamente al pie de la rampa. Se pusieron rígidos cuando salió, sus miradas oscilando entre él y los escoltas humanos. Se giró hacia Helena una última vez. No me lo estás contando todo. Sus labios se apretaron en una fina línea. No, admitió. No lo estoy. Consideró insistir más, exigirle saber el resto, pero al final no lo hizo. Algunos conocimientos no estaban destinados a ser adquiridos. Sin decir una palabra más, se dirigió a su nave. Su tripulación lo siguió sin preguntar, percibiendo el peso de su silencio. Las puertas se sellaron tras ellos y Kuran se dirigió directamente a la cubierta de mando. Prepárense para la partida inmediata, ordenó. Los motores de la nave rugieron al encenderse. Mientras ascendían, dejando atrás la Tierra, Kuran echó un último vistazo al planeta azul que se encogía bajo ellos. No era un imperio, ni un dominio ávido de guerra que buscaba expandir su alcance. Era un muro,
un muro delgado y frágil entre el universo conocido y algo que nadie debería ver jamás. Y por primera vez, Corin rezó para que resistiera. Porque si no, nada lo haría. Mientras la nave se liberaba de la gravedad terrestre, Corin permaneció en la ventana, observando cómo el planeta azul se desvanecía en la oscuridad del espacio. Sus corazones gemelos aún latían con fuerza en su pecho, su mente repasando a toda velocidad todo lo que había presenciado. Su tripulación permaneció en silencio tras él, percibiendo el peso en su postura, la rigidez en su postura. La vista de la Tierra debería haber sido reconfortante, solo otro mundo habitado, uno de muchos más allá de las estrellas. Pero ahora se sentía diferente. Era una prisión. Y por primera vez en su vida, Corin temió lo que yacía dentro. Embajador. La voz de su segundo al mando, el comandante Bake, rompió el silencio. ¿Podemos partir? Corin asintió, forzando su voz a permanecer firme. Pongan rumbo a la estación del Consejo. Sin demoras. Félix dudó. Sin demoras. Echó un vistazo rápido al planeta detrás de ellos. ¿No vamos a presentar un informe a los humanos antes de partir? No, dijo Corin rápidamente. Nos vamos ahora. Hubo una pausa y luego Vale asintió levemente antes de girarse para transmitir las órdenes. La tripulación, aunque confundida, obedeció sin rechistar. El zumbido de los motores de la nave se intensificó al encenderse para viajar más rápido que la luz. Corin tomó asiento en la consola de mando, sus manos agarrando los reposabrazos con más fuerza de la necesaria. Su mente no dejaba de reproducir las últimas palabras que Elena Graves le había dicho. No. Los detendremos, pero no seremos responsables de lo que suceda después. No era una advertencia. Era una promesa. La nave se tambaleó hacia adelante, las estrellas pasaban velozmente por la ventana mientras aceleraban hacia el vacío. Sin embargo, por mucho que viajaran, Curran aún podía sentirlo. El peso de ojos invisibles. El viaje de regreso a la estación del Consejo Galáctico transcurrió sin incidentes. Pero Karan no encontró alivio en eso. Cada momento de silencio, cada tramo de espacio vacío, se sentía más pesado que antes. Pasó horas revisando sus notas diplomáticas, reescribiendo su informe una y otra vez, intentando decidir cuánto contarle al Consejo y, lo más importante, cuánto omitir. Cuando finalmente llegaron, la estación se alzaba ante ellos, una enorme estructura flotando al borde del espacio neutral, su diseño una mezcla de una docena de especies diferentes. Era un lugar de política, de negociaciones, de palabras mesuradas y alianzas calculadas. Ahora se sentía pequeño. Cuando una nave atracó, Corin se alisó el uniforme, respirando hondo. Debía tener cuidado. Una frase equivocada, una advertencia fuera de lugar, y el Consejo presionaría para una investigación más profunda. Y eso no podía suceder. La esclusa de aire se abrió con un siseo y fue recibido por una escolta de oficiales. Lo estaban esperando. Ya se había corrido la voz de que se había reunido con los humanos. Se programó una reunión formal para dentro de una hora. Corin no tuvo tiempo de prepararse más. Mientras lo conducían por los prístinos pasillos de la Cámara del Consejo, mantuvo una expresión indescifrable, mientras su mente construía cuidadosamente sus palabras. Cuando se abrieron las grandes puertas de la asamblea, docenas de representantes de toda la galaxia se giraron hacia él, esperando escuchar su informe. Ocupó su lugar en el centro de la sala, erguido a pesar del peso que le oprimía los hombros. Las negociaciones con la humanidad han concluido, comenzó Corin con voz firme. Y su postura permanece inalterada. No se expandirán. No abrirán sus fronteras. Y no discutirán las razones de su aislamiento. Murmullos recorrieron la cámara.
Ya podía ver la insatisfacción entre las facciones más agresivas. Querrían presionar más. Exigirían respuestas. Corin inhaló lentamente. Había llegado el momento de la decisión. Decir la verdad y arriesgarlo todo o mentir y rezar para que la galaxia nunca supiera lo que acechaba más allá del límite del espacio humano. Exhaló, con voz serena, experimentada, controlada. La humanidad ha elegido su camino, y recomiendo encarecidamente al Consejo que lo respete. Silencio. Entonces las voces se alzaron. Algunas estuvieron de acuerdo, otras protestaron. Le lanzaban preguntas desde todas las direcciones, pero Corin se mantuvo firme, con expresión indescifrable, porque había una verdad que sabía con certeza. Algunos secretos nunca deberían revelarse, y algunas advertencias siempre deberían atenderse, incluso cuando provengan de las especies más peligrosas de la galaxia. Las cámaras del Consejo estallaron en una caótica ola de murmullos y debates, las voces de docenas de especies alzándose con frustración. Corin permaneció inmóvil, dejando que el ruido lo envolviera. Había esperado esta reacción. El Consejo Galáctico había pasado siglos expandiéndose, aprendiendo y catalogando cada rincón del universo conocido. La idea de que una especie más joven nada menos, pudiera impedirles una mayor exploración era un insulto a su autoridad colectiva. Una voz cortó el ruido. Embajador Corin. Volvió la cabeza hacia la fuente. El alto canciller Vir del dominio Kabar. Una imponente figura de piel verde escamosa y penetrantes ojos dorados se levantó de su asiento. A diferencia de los demás, su voz no denotaba frustración, solo frío cálculo. ¿Esperas que aceptemos esta respuesta?, preguntó Verac, con la mirada fija en Corin como un depredador estudiando a su presa. ¿Simplemente respetar su negativa? Corin mantuvo una expresión neutral. Sí. Una oleada de insatisfacción se extendió por la cámara. Los labios de Vir se curvaron en algo parecido a una sonrisa. ¿Y por qué exactamente deberíamos hacer eso? Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Estás pidiendo al Consejo que abandone una región del espacio solo porque los humanos lo dicen? Debes entender lo débil que suena eso. Los dedos de Corin se crisparon a los costados. No es debilidad, dijo con cuidado. Es sabiduría. Vir entrecerró los ojos. Entonces comparte esta sabiduría con nosotros. La cámara quedó en silencio, todas las miradas fijas en Corin. Sintió sus corazones gemelos latir contra sus costillas. Había esperado este desafío, pero aún no tenía la respuesta perfecta. Si les decían toda la verdad, exigirían pruebas, y las pruebas significarían expediciones. Expediciones significarían naves entrando en el espacio humano. Y entonces, aquello que le había susurrado lo sabría. Los vería. Corin se obligó a respirar lentamente. Los humanos llevan siglos dentro de sus fronteras, dijo. No buscan la conquista ni interfieren en los asuntos ajenos. Si desearan la guerra, ya la habrían librado. Si desearan aliados, los habrían buscado. En cambio, permanecen confinados en su espacio, no por nosotros, sino por algo que no nombrarán. Dejó que el peso de sus palabras se asentara antes de continuar. Y si una especie tan inflexible como la humanidad se niega a avanzar, quizá deberíamos preguntar por qué antes de exigirles que se hagan a un lado. Los ojos dorados de Vir brillaron. O quizás, replicó, han descubierto algo valioso en su territorio y desean quedárselo. Corin apretó la mandíbula. Esto era peligroso. El dominio cavernícola era uno de los miembros más ambiciosos del Consejo. No veían obstáculos. Veían desafíos. Si Verac creía que la humanidad ocultaba algo valioso, presionaría para una intervención contundente. Los humanos no proferían amenazas, dijo Corin con voz serena.
No fingieron, ni intentaron engañarme. Dejaron algo claro. Miró directamente a Vir. Si entramos en su espacio, no nos protegerán. No se responsabilizarán de lo que les ocurra a quienes ignoren sus advertencias. Un murmullo de inquietud se extendió por la cámara. Algunos representantes intercambiaron miradas con la confianza vacilante, pero Vir permaneció impasible. ¿Y les crees? Corin sostuvo su mirada sin pestañear. Sí. Verac lo estudió durante un largo instante. Luego, con una leve burla, se recostó en su asiento. Tomo nota de su cautela, embajador. Pero Corin sabía que esto no había terminado. Vir no estaba convencido, ni los demás tampoco. Mientras el debate continuaba, el estómago de Corin se revolvió de inquietud. Había hecho lo que podía, pero no sería suficiente. Había demasiadas voces en la sala que veían el misterio como una invitación más que como una advertencia. Enviarían naves. Intentarían cartografiar lo que yacía más allá de las fronteras humanas. Y cuando lo hicieran, algo les devolvería la mirada. Corin apretó los puños, con un terror gélido hundiéndose en sus huesos. Solo rezaba para que, cuando el consejo finalmente comprendiera la verdad, no fuera demasiado tarde. La reunión del consejo se prolongó durante horas, llena de debates, contraargumentos y posturas burocráticas. Algunos representantes argumentaron que el secretismo de la humanidad ameritaba una investigación. Otros, más cautelosos, sugirieron paciencia y diplomacia, pero Corin sabía la verdad. El Consejo no era una institución conocida por su paciencia. Al terminar la sesión, no se había decidido nada definitivo, pero lo vio en sus ojos. Los engranajes ya estaban en marcha. Las facciones poderosas, especialmente el dominio Kabar, no dejarían pasar este misterio. Cuando Corin salió de la cámara, su segundo al mando, Val, se puso a su lado. Van a enviar naves, suspiró Corin. Lo sé. No escucharán la advertencia. Lo sé. Caminaron en silencio un rato, sus pasos resonando en los grandes pasillos de la estación. Fuera de los grandes ventanales, la inmensidad del espacio se extendía infinitamente, llena de las luces de las naves que llegaban y partían. Corin se preguntó cuántos de ellos lograrían regresar una vez que cruzaran la frontera equivocada. Bellick dudó antes de volver a hablar. ¿Qué viste exactamente en la Tierra? Corin se detuvo. Su mente retrocedió al momento en esa cámara subterránea. El susurro, la presencia sofocante, la forma en que la realidad misma parecía doblarse alrededor de lo que los humanos habían escondido. ¿Cómo podía expresarlo con palabras? Se giró hacia Bellick con expresión sombría. Vi algo que no entiendo, hizo una pausa. Y no quiero entenderlo. Por primera vez, Vale pareció inquieto. Tan mal. Corin exhaló lentamente. Peor. Reanudaron la marcha, pero Corin notó que su segundo al mando estaba conmocionado. Bien. Un poco de miedo era mejor que una curiosidad temeraria. Al llegar a su nave, Corin no perdió tiempo en prepararse para la partida. No quería quedarse en la estación. Había hecho lo que pudo. Ahora solo podía esperar. Mientras la nave se desprendía de la estación y ponía rumbo a espacio neutral, Corin se permitió un breve momento de alivio. Había dado la advertencia. El resto estaba fuera de su control, o eso creía. 3 semanas después, llegó la llamada de socorro. Corin estaba en sus aposentos cuando la alerta apareció en su pantalla. Su corazón latía con fuerza mientras leía el informe. Una nave de exploración Kebar había desaparecido en el espacio humano. Más informes siguieron en rápida sucesión. Las naves enviadas a investigar también habían desaparecido. No había restos, ni balizas de socorro, ni supervivientes,
solo silencio. El consejo estaba sumido en el caos. El dominio que ver exigía respuestas. Los humanos no dieron ninguna. Simplemente repetían el mismo mensaje. No vengan aquí. No envíen más naves. No los ayudaremos. Corín sintió un profundo escalofrío en los huesos. Esto era lo que había temido. Alguien había ignorado la advertencia. Y ahora algo despertaba. El consejo convocó una sesión de emergencia. La tensión era alta. Los representantes estaban divididos. Algunos exigían represalias contra la humanidad por su negativa a cooperar. Otros pedían cautela, temiendo una amenaza invisible. El gran canciller Vira estaba furioso. Hemos perdido a nuestra gente, rugió, dando un puñetazo sobre la mesa. Y los humanos se negaron a responder por ello. Corín permaneció sentado en silencio, escuchando. Su mente corría, tratando de reconstruir las cosas. En el fondo, sabía que los humanos no eran responsables de las naves desaparecidas. Algo más se las había llevado. Un profundo temor lo invadió al recordar las palabras de Helena Graves. No los detendremos, pero no seremos responsables de lo que suceda después. Eso era exactamente lo que ella había querido decir. Corín se puso de pie. Canciller, dijo, dirigiéndose a Vir, ¿crees que la humanidad está ocultando información? Puede que sea cierto, pero te insto a que lo consideres. ¿Y si no es culpa suya? Los ojos de Vir ardían de ira. ¿Quién más podría ser el responsable entonces? Corín dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Asumes que somos los únicos que miramos? Dejó que la insinuación se asentara. ¿Y si algo nos devolvía la mirada? La cámara se sumió en un silencio incómodo. La idea era demasiado terrible para considerarla. Verac se burló. Si hay una amenaza, debemos descubrirla. No podemos dejar que la humanidad dicte los límites de nuestro conocimiento. Corín apretó los puños. Este era exactamente el tipo de pensamiento que los condenaría a todos. Pero antes de que pudiera seguir discutiendo, sonaron las alarmas de emergencia. Una nueva transmisión había llegado de la nave espeleóloga desaparecida, y lo que contenía era peor de lo que Corín podría haber imaginado. La cámara se sumió en un silencio atónito mientras la transmisión de emergencia se reproducía en la pantalla central. La imagen era granulada, parpadeando con estática, pero la voz que se oía era inconfundiblemente Kvar. Aquí la nave exploradora Voraje. Estamos perdidos. La voz temblaba. Corín nunca antes había oído a un Kvar asustado. Eran una especie guerrera criada para la batalla. Su cultura se basaba en la fuerza y el dominio. Pero esto era terror. Están aquí. La voz continuó, apenas un susurro ahora. No era humano. No era humano. Están observando. Estábamos equivocados. Un repentino estallido de estática cortó la voz. Entonces llegó algo más. No un grito, ni un llanto de ayuda, un sonido, un susurro bajo y distorsionado superpuesto a sí mismo 1000 veces como si un coro de bocas invisibles hablaran al unísono. No estaba en ningún idioma conocido. Era algo más profundo, algo primario, y cada persona en la cámara lo sintió. Algunos se aferraron el pecho como si el sonido solo les presionara los pulmones. Otros se estremecieron cuando un miedo profundo y frío les recorrió la columna vertebral. Entonces, de repente, silencio. La transmisión se cortó. La cámara permaneció congelada por el horror. Nadie habló. Nadie se movió hasta que Vida se puso de pie. ¿De dónde venía esa señal? Su voz era aguda, pero había un filo en ella, algo que intentaba suprimir. Un técnico dudó antes de responder.
Eso se originó en el extremo más alejado del espacio humano. Vir apretó la mandíbula. Entonces enviaremos una flota. A Corín se le encogió el estómago. No puedes hablar en serio. Berry se volvió hacia él, con los ojos encendidos. Hemos perdido naves. Hemos perdido gente. ¿Esperas que nos quedemos de brazos cruzados mientras esa cosa en la transmisión? Interrumpió Corín. No era Quebor. No era humano. Era otra cosa. Bill se burló. ¿Y qué sugieres? Que dejemos nuestra desaparición a cualquier horror que aceche ahí fuera. La mente de Corín daba vueltas. Tenía que haber otra manera. Enviar un enviado diplomático. Hablar con los humanos. Saben lo que hay ahí fuera. Si nos adentramos en su espacio sin comprender. Verac dio un puñetazo sobre la mesa. Comprender es para cobardes. Acción es lo que necesitamos ahora. Corín apretó los puños. Si envías naves al espacio humano, no solo tendrás que lidiar con los humanos. Bajó la voz. Tendrás que lidiar con lo que sea de lo que se estén escondiendo. Por primera vez, Vir dudó, no porque estuviera convencido, sino porque el miedo en la sala era palpable. La transmisión había sacudido al consejo. Todos sintieron algo antinatural en ese susurro, algo más allá de su comprensión. Pero guerreros como Vira no se dejaban vencer por el miedo. Luchaban contra él. Y Curran sabía en el fondo que ningún argumento lo detendría. Vira se dio la vuelta. Movilizamos una flota. La flota llegó al límite del espacio humano 2 semanas estándar después. Corín no había sido invitado. No se le había consultado. Solo había recibido un breve y frío mensaje de Vir. Apártate. Y así lo hizo. Permaneció en su propia nave, estacionado a distancia, monitoreando la situación desde lejos, observando, esperando. Al principio, no ocurrió nada. La flota caverna envió escáneres de largo alcance. No encontraron nada. Ni restos, ni defensas humanas movilizándose, solo espacio vacío. Y entonces comenzaron los susurros. No por las comunicaciones, ni por ninguna frecuencia conocida dentro de sus mentes. Comenzó como una picazón en el fondo de sus pensamientos, una presencia silenciosa, la sensación de ser observados. Luego, las voces se hicieron más fuertes. Uno a uno, los tripulantes comenzaron a reportar haber oído algo. Un susurro casi incomprensible. Y entonces aparecieron las sombras. No eran naves. No eran formas de vida. No eran nada para lo que el Kaar tuviera palabras. Simplemente estaban allí, observando, esperando. Una nave caviar abrió fuego, y fue entonces cuando comenzaron los gritos. No provenían de las comunicaciones. Provenían de las propias naves. El metal se retorcía, los cascos se doblaban, como si manos invisibles los aplastaran desde adentro. Algunas naves intentaron escapar, solo para desvanecerse en pleno vuelo, desapareciendo sin dejar rastro. La nave insignia intentó transmitir una señal de socorro. Las últimas palabras que la flota envió al consejo fueron: nos equivocamos. Luego, silencio. Toda la flota había desaparecido. No destruida. No aniquilada en batalla. Simplemente borrada como si nunca hubiera estado allí. 3 días después, Corín se sentó solo en sus aposentos, con la mirada perdida en el vacío que se extendía ante su ventana. Sabía que esto sucedería. Había intentado detenerlo, pero ni siquiera él había previsto su insondable irrevocabilidad. El dominio cavernícola estaba sumido en el caos. El consejo estaba conmocionado hasta la médula. Incluso Verac, el guerrero arrogante e inquebrantable, había desaparecido, perdido ante la fuerza que había reclamado su flota.
La humanidad permaneció en silencio. Sin amenazas, sin advertencias, sin reacción alguna. Como si este desenlace fuera inevitable. Como si no fuera la primera vez que ocurría, un mensaje privado apareció en la pantalla de Corinne. De un remitente anónimo, una sola línea de texto. Te dijimos que no miraras. Corinne cerró los ojos. En algún lugar de la oscuridad, algo estaba despierto ahora, y sabía que lo habían visto. El mensaje permaneció en la pantalla de Curran, su significado hundiéndose en sus pensamientos como una piedra en un vasto océano negro. Te dijimos que no miraras. No era una amenaza, ni una advertencia, solo la constatación de un hecho. Apretó los puños. La flota de cavernícolas había desaparecido. No destruida, ni paralizada, simplemente borrada. Como si nunca hubiera existido. Y la humanidad no celebró. No tomó represalias. Simplemente observó, impasible, como si todo esto ya hubiera sucedido. Corinne exhaló lentamente. Ahora tenía una opción, una oportunidad de hacer lo que nadie más tenía el sentido común de hacer. Tenía que hablar con los humanos. El viaje a la Tierra transcurrió sin incidentes. Ninguna nave humana lo interceptó. Ninguna advertencia resonó por sus comunicadores. Pero eso era lo que más lo inquietaba. Sabían que venía y no lo detendrían. Eso significaba una de dos cosas, o no lo veían como una amenaza o ya no veían a nadie como una amenaza. La superficie de la Tierra era tan modesta como siempre. Océanos azules brillantes, vastos continentes rebosantes de vida, ciudades que se extendían hacia el cielo, repletas de tecnología que estaba peligrosamente por detrás de la que otras especies habían desarrollado. Sin embargo, aquí, la humanidad estaba intacta, sin desafíos, sin miedo. Elena Graves lo estaba esperando. Estaba de pie en una tranquila plataforma de observación con vistas a una ciudad en expansión, con las manos cruzadas a la espalda y una leve sonrisa burlona en el rostro. Me preguntaba cuándo aparecerías. Corinne se detuvo a unos pasos de ella. ¿Sabías que esto sucedería? Elena ladeó ligeramente la cabeza. Te lo advertimos. Las manos de Corinne se crisparon. Los dejaste morir. Su sonrisa burlona se desvaneció. No. Se giró para mirarlo de frente. Dejamos que tomaran su propia decisión. Corinne gruñó de frustración. ¿Y qué es esta cosa? ¿La que se los llevó? ¿Qué despertaron? Elena lo estudió como si decidiera cuánto decir. Entonces suspiró. No es una cosa, Corinne. Se congeló. Algo en su voz le puso la piel de gallina. No es una especie, ni una fuerza, ni siquiera un dios. Volvió a mirar la ciudad. Es el espacio entre las cosas. El pulso de Corinne latía con fuerza en sus oídos. No lo entiendo. No necesitas hacerlo. La mirada de Elena era distante ahora, su voz más baja. Aprendimos hace mucho tiempo que algunas preguntas no deben hacerse, algunas puertas no deben abrirse. Pero todas las especies que se alzan, que construyen, que anhelan más, todas cometen el mismo error. Creen que el vacío está vacío. Se volvió hacia él, su expresión, música, ilegible. Pero el vacío no está vacío, Corinne. Solo está en silencio hasta que alguien hace el ruido equivocado. Se le cortó la respiración. La flota de cavernícolas no había sido destruida. Los habían escuchado, y lo que sea que los haya escuchado, había regresado. Corinne negó con la cabeza. Eso no tiene sentido. ¿Cómo puedes saber? ¿Todo esto? Elena sonrió, pero era una sonrisa triste y cansada. Porque fuimos los primeros en mirar. La comprensión lo golpeó como un golpe físico.
La humanidad ya había cometido este error hacía mucho tiempo, y habían sobrevivido. Corín retrocedió, con la mente acelerada. Lo estamos conteniendo tanto como podemos. ¿Pero por cuánto tiempo? Elena exhaló. Mientras no repitamos los errores de otros. Corín miró más allá de ella hacia el vasto y próspero planeta Tierra. Una especie que había dejado de expandirse, que había dejado de llegar demasiado lejos, que sabía que no debía desafiar lo desconocido. Y ahora entendía por qué el mapa galáctico terminaba en el espacio humano. No porque los humanos fueran una amenaza, sino porque los humanos sabían dónde estaba la verdadera amenaza, y el resto de la galaxia era demasiado arrogante para escuchar. Corín se giró, con el estómago revuelto de inquietud. ¿Qué pasa ahora? La voz de Elena era firme. Eso depende. ¿De qué? Sostuvo su mirada, y por primera vez, Corín vio algo detrás de sus ojos. Algo antiguo, algo atormentado por si la galaxia puede aprender o no a estar en silencio. Corín dejó la Tierra ese día con más preguntas que respuestas. Pero una cosa era segura. No había ninguna guerra que librar, ningún enemigo que derrotar, solo un silencio interminable que observaba. Y el conocimiento de que en algún lugar en el vacío, algo todavía estaba escuchando.